Ya tenemos el círculo trigonométrico, movemos el deslizador para ver cómo está todo correcto y ahí continuamos. Observamos que tenemos que dibujar el arco que corresponde al ángulo central de 50 grados en este caso, pero es el ángulo alfa. Vamos a arco de circunferencia, marcamos el centro y luego los otros dos puntos, el centro y los otros dos puntos que queremos sacar el arco, y ahí se forma D, que muestre la etiqueta del nombre y valor, y ahí tenemos que vale 0,87. Ahí tenemos el arco D. Vamos a configurar el arco D, vamos a propiedades, grosor del trazo, vamos a dar casi 13, estilo del trazo, cambiamos el estilo del trazo y ya tenemos configurado el arco D. Ahora vamos a poner el nombre porque está representando al radián, el ángulo medido en radianes. Entonces dice radianes 1,83. Ahora tenemos que desplegar ese arco sobre el eje horizontal X. Para eso creamos un punto D, hacemos doble clic y ese punto configuramos. En la componente X colocamos el ángulo alfa. Y a la componente Y debemos colocar 0 porque se tiene que mover el punto D sobre el eje X. Perfecto, ahí queda el punto D, está cerca del número 2. Y ahora tenemos que dibujar un vector del centro de coordenadas al punto D. Ahí elegimos vector del centro de coordenadas al punto D y tenemos el vector U. Obtuvimos el vector U. Ahora vamos a configurar el vector U. Vamos a darle el mismo color y estilo, también el nombre y valor, que el segmento que corresponde al arco de circunferencia. Entonces configuramos el estilo del trazo y ahí tenemos. Faltaría colocar los radianes. Ahí movemos el deslizador, se va moviendo tanto el arco, se despliega en la misma medida que el vector U. Falta colocar al vector U los radianes. Ahora vamos a crear un punto para representar el seno. Hacemos doble clic en el punto E, colocamos en la componente X alfa y en la componente Y vamos a colocar el seno. Para eso tenemos que poner I minúscula y dentro del paréntesis colocar seno. Observemos que el punto E es la distancia del punto E al eje de las X es la misma que el seno, faltaría configurar. Ahora vamos a trazar un vector de D a E. Ahí trazamos el vector del punto D al punto E y esa es la misma medida que el seno que está el vector verde. Este vector es el vector B. Vamos a configurar todo en color verde también para que copie al seno que también es verde. Configuramos el color, el estilo y grosor del trazo y ahí tenemos en color verde el vector B. Ahora con el deslizador movemos y el vector se mueve sobre el eje de las X que representa al ángulo y me va dando la variación del valor. Vamos a propiedades ahora y vamos a configurar el coseno. Vamos a darle un grosor de trazo más grueso porque no se está viendo bien el coseno, ahora sí. Y con el coseno tenemos un problema o una dificultad matemática puesto que está sobre el eje X.
y en el eje X ya está el ángulo. Tenemos que hacer una rotación para que el coseno sea representado sobre el eje de las ordenadas. Para eso vamos a ir rota alrededor de un punto. Elegimos el punto que tenemos que rotar y el objeto que tenemos que rotar, que sería el coseno, y queremos rotar 90 grados. Ahí ponemos 90 grados y ya ahí rotó 90 grados. En la vista algebraica está como coseno prima, con una comilla. Esa es la rotación del coseno con 90 grados. Ahora sí vamos a poder representar el coseno. Vamos a crear el punto para el coseno, el punto F. Hacemos doble clic en el punto F, parecido a lo que hicimos con el seno. Y ahora vamos a poner que la componente X del punto F sea alfa. Siempre es alfa porque se mueve sobre el eje X el ángulo. Y en la componente Y tiene que estar el coseno prima, pero tenemos que poner I minúscula, abrir paréntesis y colocar el coseno prima, o sea, el vector que hemos rotado. Ahí está, coseno prima, ok. Ya tenemos el punto no se ve porque está escondido en la flecha verde, ya lo vamos a acomodar y vamos a configurar el punto y luego el vector que corresponde a ese punto. Configuramos el punto E, que nos faltó colocar color verde para que sea igual que el vector del seno. Ahí está el punto E ya en verde. Tenemos que configurar ahora el vector del punto F, pero el punto F no se está viendo. Ahora sí el punto F se ve hacia abajo y tenemos que trazar un vector DF. El vector DF. Ahí está el vector. Es el vector W. Configuramos ese vector W. Bajamos la barra y ahí está W. Y vamos a ir a propiedades y le damos el color púrpura que corresponde al coseno, grosor del trazo, y ya tenemos el valor de W. Falta el punto F configurar con un color púrpura. Ahí vamos a propiedades y ya tenemos configurado el punto F. Tenemos configurado los dos vectores, el vector W y el vector B. Si nosotros movemos el deslizador, el vector va cambiando los vectores con los valores del seno y coseno. Acá no notamos la diferencia de las variaciones. Tenemos que crear un rastro de los puntos E y F para que se vea cómo varía con respecto al ángulo. Cada función seno y coseno cómo varía con respecto al ángulo. Para eso vamos al punto E, propiedades, y vamos a básico y que muestre el rastro. Mostrar el rastro, y en F lo mismo, mostrar el rastro. Entonces cuando movamos el deslizador va a dejar un rastro de la figura y va a hacer la curva correspondiente al seno y al coseno. Ahí en la animación comienza a dibujar el rastro del seno y del coseno. Cuando vuelva va a seguir dibujando hasta completar desde 0 a 360 grados. Ahí ya tenemos las dos curvas. La verde corresponde al seno y la púrpura corresponde al coseno. Esa es la variación del seno y coseno en los cuatro cuadrantes con sus signos. Cortamos la animación y ahora vamos a hacer que el vector también deje un rastro para que la figura resalte muchísimo más. Entonces vamos a configurar el vector B y W que muestre el rastro. Entonces vamos a la vista algebraica y vamos a los vectores B, propiedades, mostrar el rastro. Y ahora vamos al vector W, lo mismo, mostrar el rastro. Vamos a dar la animación correspondiente, sacamos la vista algebraica y vamos a observar cómo
la curva queda resaltada con el relleno del rastro del vector. Ahora tenemos el deslizador en 720 grados. Queremos que el radiovector gire 2 vueltas completas, o sea, 2 veces 360 grados, es decir, 720 grados. Para eso vamos a dejar que tanto el vector U y el vector W dibuje el rastro del vector y también del punto D y el punto G. Entonces vamos a ir a configuraciones y vamos a ir al punto D, que muestra el rastro. El punto G también, mostrar el rastro, y a los dos vectores U y W mostrar el rastro. Quitamos la vista algebraica y damos la animación correspondiente y se va a observar cómo genera las curvas del seno y coseno para 2 ciclos completos. Y ahí demuestra que la función seno y coseno es periódica, se va repitiendo mientras vaya aumentando el número del ángulo o de giros. Vamos a analizar la función seno en el círculo trigonométrico. Tenemos el círculo trigonométrico y observamos que en el primer cuadrante el seno crece de 0 a más 1. Se observa que ahí está el ángulo pi medio que corresponde a 90 grados. En el segundo cuadrante de pi medio a pi decrece de más 1 a 0. En el tercer cuadrante de pi a 3 medio pi decrece de 0 a menos 1. Y en el cuarto cuadrante desde 3 medio pi a 2 pi radianes crece de menos 1 a 0. También observamos que la amplitud, el valor absoluto de la amplitud es más 1. El intervalo de la imagen es más 1 menos 1. Es decir, los valores del seno se mueven dentro del intervalo más 1 menos 1. Nunca un seno puede ser 1,2 o más de 1 o menos que menos 1. El periodo es 2pi, es decir, que la curva completa del seno es en un ciclo completo. Por eso se dice que la frecuencia es 1. Mostramos ahora con movimiento la función seno. Ahora tenemos la función coseno en el círculo trigonométrico y vemos parecido al seno, nada más que para 0 grados el valor del coseno es más 1. En el primer cuadrante va de más 1 a 0 cuando toma el valor pi medio 90 grados. En el segundo cuadrante de pi medio a pi se hace negativo el coseno y va del valor 0 a menos 1. En el tercer cuadrante desde pi a 3 medio pi el coseno crece de menos 1 a 0. Y en el último cuadrante desde 3 medio pi hasta 2 pi crece de 0 a más 1. La amplitud del coseno también es más 1. Se toma el valor absoluto de más 1 y menos 1. El periodo es 2pi, que significa un ciclo completo que se cumple la función. El intervalo del codominio es desde más 1 a menos 1. Y la frecuencia es 1 porque entra una función completa en 360 grados o 2pi. Vamos a hacer la animación correspondiente para observar las variaciones y los valores.